Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily. Lo que hay que saber. Preocupación de más casos fiscales tras la resolución de la Corte sobre Grupo Salinas. CNBV revoca licencia de Vector Casa de Bolsa y las empresas mexicanas sostienen la inclusión. Es miércoles 17 de diciembre, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda suscribirte y compartir este podcast para que más gente esté, ya sabes, bien informada. Hoy está conmigo Suara de Luna, reportera de empresas aquí en Expansión. Hola Suara, ¿cómo estás? Hola Puri, qué gusto estar en este miércoles de esta semana, ombliguito de semana, la última prácticamente laboral le podríamos llamar, ¿no? Para muchas personas que trabajan en corporativo, así es. Pero bueno, si tú sigues trabajando todavía unos días en diciembre, seguramente vas a encontrar compañía aquí en los podcasts de Expansión. Y mientras tanto te vamos comentando las noticias del día, porque fíjate Suara que hay preocupación después de la resolución de la Corte sobre el tema de Grupo Salinas. Más empresas ven con temor que haya más casos fiscales. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la deuda fiscal de Grupo Salinas ha provocado, como decíamos, incertidumbre jurídica sobre otros casos similares que involucran al SAT. Como que lo que parece es que se abrió una puerta que muchos dicen que va a ser difícil de cerrar. Por ejemplo, la Corte tiene en la mira litigios fiscales que involucran a Samsung Electronics y a un grupo de 8 maquiladoras. En el caso de la empresa surcoreana, enfrenta un reclamo del SAT por más de 6.700 millones de pesos, principalmente por supuestos impuestos no retenidos entre 2019 y 2023. Y en el caso de las 8 maquiladoras, lo que sucede es que estas empresas le reclaman al SAT 46,000 millones de pesos que ya han sido cobrados y lo que hacen es pedir la devolución con el argumento de que le quieren aplicar doble tributación. Suara, a ver, vamos a intentar explicarle de dónde viene este pleito a nuestros podescuchas. A ver, todo viene desde en torno a un programa que se llama IMEX. Si ustedes se preguntan, ¿con qué se come eso? ¿De qué trata? A ver, explicamos que es un esquema que permite a las empresas importar de manera temporal los componentes necesarios para su producción y sus procesos de transformación, ojo, sin pagar IVA, adiós este impuesto, esto siempre y cuando el producto final se exporte. Aquí cabe recalcar que hay una figura que se denomina el pedimento B5 y esta permite que las mercancías, digamos que se exporten virtualmente, se queden en México para reducir costos y trámites. Pero esto ya está generando cierta incertidumbre. ¿Por qué? Porque Hacienda modificó esta interpretación precisamente por ahí del año 2019 y ahora considera que si la mercancía permanece en territorio nacional, ya es razón para pagar el IVA. Y obviamente las empresas alegan que esto termina siendo un cobro doble. Sí, al final esto viene también de problemas que ha habido en torno al programa IMEX, porque lo que se señala es que ha habido abusos, ¿no?, de empresas importadoras que con la excusa de que importan temporalmente, al final la mercancía se queda aquí y eso es lo que provoca, ¿no?, pues esta competencia desleal con quien sí está haciendo las cosas bien, ¿no? Porque al final es, claro, es mercancía que entra sin pagar impuestos, que se queda en el territorio nacional y que, claro, tiene menor costo para las empresas, ¿no? Todo esto viene de este tema. ¿Qué es lo que pasa? Que también hay quien ve que pues esto más que una necesidad de poner en vereda el programa también puede ser pues esta necesidad que tiene el fisco de recaudar, ¿no?, y que estamos viendo en los últimos años. La Coparmex ha advertido que si se confirma este nuevo criterio de Hacienda, cualquier industria mexicana que participe en el programa IMEX podría ser gravada de manera injustificada, y incluso esto, Suara, ya ha provocado pues como desavenencias, ¿no?, o opiniones encontradas en la Corte. Por un lado, la ministra Yasmín Esquivel ha planteado que no procede gravar estas operaciones, mientras que la ministra Batres defiende que no pagar implicaría legitimar la evasión fiscal, lo que demuestra, como decíamos, pues la profunda división que hay en la Corte sobre estos temas. Y que, a ver, porque aquí saben que nos encantan los datos, para Datos Expansión se viste solito, la verdad, y es que hasta septiembre de 2025, el SAT ha ganado 6,559 juicios por 1,141 millones de pesos,
mientras que del otro lado ha perdido 3,774 por un monto de 33,223 millones de pesos por ahí. Entonces, creo que justo ya se había dicho también en este espacio que tras la situación de Salinas Pliego se iban a seguir dando quizás más disputas fiscales. Ya sabíamos que el fisco también estaba buscando más, digamos que más ingresos. Entonces, creo que vamos a seguir platicando de temas como este para 2026, ¿verdad, Puri? Sí, yo creo que sí, que seguiremos hablando de cómo está actuando el fisco con las empresas, pero de algo que también no ha terminado es la situación que atraviesa Vector Casa de Bolsa, porque la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomó la decisión de revocar la licencia de esta institución financiera para operar en México. La revocación fue solicitada voluntariamente por Vector, que es propiedad, recordemos, de Alfonso Romo, el 11 de diciembre, y pues después de analizar la solicitud, la CNBV determinó que la revocación era procedente desde el punto de vista legal, financiero y operativo. Solamente aclarar que esta revocación no implica pronunciamiento sobre los señalamientos que ha tenido Vector, ¿no, Suara? Así es, o sea, es una manera de que la CNBV dice, a ver, voy a acotar la orden, pero no te estoy diciendo que sí forzosamente lavó dinero, es como de sí vamos a revocarlo porque así lo está marcando la legislación, y que cabe señalar que esto ocurre precisamente después de que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno encabezado por Donald Trump, que llegó a sacudir todos lados y a protagonizar gran parte de este podcast, señalara que en junio pasado, Vector fue una de estas 3 instituciones financieras que presuntamente facilitaron actividades de lavado de dinero. Y es que, a ver, las acusaciones de Estados Unidos indicaban que Vector había apoyado en las operaciones financieras ilícitas de nada más y nada menos que del cártel de Sinaloa y también del cártel del Golfo, así como en la adquisición de precursores químicos procedentes del otro lado del mundo, de China. Y desde que se hicieron públicos estos señalamientos de Estados Unidos, la Casa de Bolsa ha estado cediendo sus operaciones a otras firmas financieras como Finamex e Insignio. Así que bueno, aquí la nueva acotación, ¿no? de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido en los últimos meses con estas instituciones financieras. Pero avancemos, Suara, porque este tema de Vector Casa de Bolsa viene precisamente desde Estados Unidos, y a Estados Unidos nos vamos a ir también porque... ¿Qué crees? Que hay pues fricciones en el mercado frambuesero de cara a la revisión del TEMEC. Esto ya va a estar, creo, en la tónica. Digo, como tú bien decías, hemos estado hablando durante todo este año mucho de Donald Trump, mucho del tema de aranceles, mucho del tema de la política comercial, y ahora que empezamos ya, o que la recta final de cara a la revisión del TEMEC ya se ve aquí, vamos a seguir hablando muchísimo, vamos a reforzar esta información, porque la revisión del TEMEC, como decíamos, pone a México en el centro de descontento de los productores de frambuesa de Washington. Lo que pasa es que estos agricultores atribuyen a las exportaciones mexicanas una presión decisiva sobre los precios y los márgenes de la industria estadounidense. Las exportaciones de frambuesa mexicana están causando molestia porque lo que sienten es que hay una presión decisiva sobre los precios y márgenes. Ya sabemos, ¿no? La producción aquí en México es más barata que en Estados Unidos, y eso lo que provoca es reclamos del lado estadounidense. Debo de confesar que me encanta que hablemos de frambuesas a esta hora, porque como que se abre el apetito mientras platicamos, la verdad. Pero, a ver, siendo muy sincera y yéndonos a los datos duros que, insisto, aquí nos encantan, la diferencia de precios es enorme. Mientras los productores de Washington venden la libra entre aproximadamente $2.70 y $2.80, aquí en México se ofrece en alrededor de $1.50. Es decir, un 40% de brecha aproximadamente. Entonces, si nos preguntamos a qué se debe esta ventaja, pues es que obviamente, como bien comentabas, Puri, pues los costos laborales son significativamente más bajos, y también los menores gastos de cumplimiento regulatorio y ambiental pues inciden en el precio, además de que las facilidades de transporte, las que están contenidas también en el TEMEC, ¿no? Sí, y claro, la Washington Red Raspberry Commission lo que acusa es que México inunda el mercado con fruta de bajo costo, justo además en un momento en el que los agricultores locales sacan su cosecha, y esto es un momento en el que además hay déficit agrícola histórico en Estados Unidos, así que claro, cualquier choque competitivo como el que tú nos estás contando tiene efectos amplificados en cultivos especializados como el de la frambuesa. La Comisión de Frambueseros de Estados Unidos ha solicitado por todo esto formalmente que la revisión del TEMEC incluya medidas correctivas como aranceles o cuotas de
importación para compensar la disparidad de costos, Suara. Y si ponemos a México en el mapa, ¿dónde está México en este mapa de frambuesas, en el mapa frambuesero? México es, sí, un jugador clave en la región porque produce más de 175,000 toneladas, esto haciendo alusión al último año, el de 2024. ¿Y qué estado crees que lidere, Puri? Jalisco. Ay, sí, tienen, sí. Estrellita así es. para mí. Estrellita ya, un cafecito, algo con frambuesa para Puri, por favor. Y porque su fruta llega a docenas de países, entre ellos, obviamente, encabezado por Estados Unidos. Claro, y también aquí hay que recordar que Estados Unidos impuso ya un arancel de 17% al tomate mexicano tras abandonar el acuerdo de suspensión de una investigación antidumping vigente desde 2019. Y esta situación lo que puede llevarnos un poco es a este temor también de qué puede pasar con esta fruta, ¿no? Como decíamos, Suara, vamos a estar hablando muchísimo del tema de la revisión del TEMEC. Sé que nuestros podescuchas han escuchado mucho esta frase de vamos a estar hablando mucho de la revisión del TEMEC, pero bueno, iniciando el año sí que se viene lo bueno en este tema y estaremos... Ya nos respira en la nuca la revisión. Y estaremos súper pendiente aquí en todas las plataformas de expansión. Pero Suara, vamos a avanzar con otra nota que casualmente has hecho tú. Nos vas a poder profundizar bien porque DHL dice que no regresaría al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mientras crece su negocio en el AIFA. Has entrevistado a Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, que te recordó que la decisión de mudarse a la AIFA fue propiciada por una junta en 2020 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le compartió su visión para el nuevo aeropuerto. La empresa de logística estaba buscando crecer operativamente en México, ya no podían hacerlo en el AICM por la saturación, y a diferencia de otras aerolíneas de carga que se vieron obligadas a moverse por decreto en febrero del 23, en el caso de DHL, la mudanza fue voluntaria. Así es, pero fíjate que es bien curioso platicar con Antonio Arranz, que por cierto es un tipazo así a diestra y siniestra, y cuando estábamos platicando de este tema se le salió una sonrisa muy genuina, porque realmente, o sea, evoca a esa comodidad con la que ya se está pues operando desde el AIFA, porque insisto, a ver, sabemos y también se ha platicado en este espacio que había una disputa más intensa hace unas semanas sobre el descontento de aerolíneas estadounidenses por esta decisión de mudarse al AIFA, y aquí DHL toma una postura completamente diferente y dice, no es nuestro caso, nosotros estamos felices. Y es que creo que los datos hablan por sí solos, porque imagínate, en el AICM tenían un almacén de nada más 1,500 metros cuadrados, mientras que ahora en el AIFA tienen un almacén cómodamente pasando el área de aduanas de nada más y nada menos que 10,000 metros cuadrados. O sea, la diferencia para operar es abismal y creo que eso ya nos da a entender las ventajas que está viendo en materia de negocios, ¿no? Claro, lo que alega Arranz es que meter ese espacio operativo requeriría una obra de ingeniería que costaría decenas de millones de dólares. Y, a ver, él lo tiene claro porque su cita textual que te dio en entrevista fue: ni locos volvemos al ICM. Ni locos, porque además, a ver, ahorita desde el AIFA diariamente se vuelan 3 Boeing 757. Uno es lechero, como se le conoce, que hace una ruta que viene de Panamá a Guatemala, llega al AIFA, y otros 2 que vienen de Cincinnati, y que, insisto, son 3 frecuencias diarias, mientras que en el ICM, por precisamente estas limitaciones de infraestructura, nada más volaba un avión. Entonces, la verdad es que están muy cómodos, y fíjate, por ahí los vamos a dejar picados para que vayan y le den clic a este texto, por favor, pero incluso quieren prolongar el periodo de su concesión. Ya no les vamos a contar más porque la verdad es que esta información está muy buena, así que mejor los invitamos a que conozcan detalladamente los pormenores en el texto. Bien, tú lista ahí llevando hacia tu información, ¿en Suara? Hago lo que me gusta, ¿qué te digo, Puri? Muy bien, y fíjate que nos gusta la noticia con la que vamos a cerrar hoy. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Hoy el no todo está perdido tiene un poquito de sabor agridulce, pero nosotras vamos a saber sacarle la parte positiva. Porque fíjate, Suara, que las empresas mexicanas son las que están sosteniendo este año la inclusión, mientras que las multinacionales frenan. ¿Y por qué será? Pues, a ver, sabemos que en varios países, especialmente Estados Unidos, hoy estamos muy Estados Unidos, hoy estamos muy Donald Trump. Estamos respirando Trump aquí.
Pues en países como Estados Unidos, los cambios recientes en políticas públicas y prioridades corporativas han empezado ya a verse reflejados en las decisiones de las empresas. Y una de las más visibles es precisamente la participación que ha tenido la 9ª edición de HRC Equidad MX, que lamentablemente cayó en un 21% frente al año anterior. Y como decíamos, nosotros vamos a saber sacarle la parte positiva. Una de ellas es que la participación general de las empresas disminuyó este año, pero el índice actual representa un crecimiento del 50% en comparación con su primera edición. Recordemos, decíamos que esta es la 9ª, y al final esto refleja un progreso innegable a largo plazo, Suara. Un compromiso a largo plazo, Puri, y es que el compromiso con la inclusión laboral en México se ha mantenido firme, afortunadamente, gracias a la continuidad de 60 organizaciones nacionales que participaron este año en el índice, representando una cuarta parte del total. Y es que, a ver, era obvio que en Estados Unidos pues se iba a desincentivar este tipo de políticas, y no nada más en materia de libertad sexual, porque, a ver, en medio ambiente vimos también que Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, en fin, como que todas estas medidas, estos criterios ESG, ¿no? Como también se le conocen, o sea, creo que se están alejando bastante porque, pues vaya, si sabemos que el ánimo del presidente estadounidense no está para allá, pues obviamente las empresas no van a seguir tampoco este camino. Sí, y aquí lo que hemos visto también un poco por parte de algunas empresas estadounidenses es que nos comentan, ¿no? Bueno, una cosa es los lineamientos que hay en Estados Unidos y otra cosa es la operación en México. Nosotros en México vamos a seguir con nuestras políticas de diversidad e inclusión, pero lo cierto es que hemos visto este retroceso en las multinacionales, que al final representan una parte importante de este índice, solían representar alrededor del 68% de las participantes. Y la permanencia precisamente de esas empresas mexicanas a través de pequeñas decisiones sostenidas y sin necesidad de grandes campañas es lo que destaca pues el índice HRC Equidad MX, porque lo que señalan es, ¿no?, que el compromiso con la equidad LGBTQ+ se está construyendo desde esta base local, y creo que eso sí que son muy buenas noticias. Creo que eso sí es algo que celebrar, porque siempre que hablamos de políticas, sobre todo en temas de diversidad, equidad e inclusión, hablamos mucho de los avances que traen las multinacionales y cómo las empresas locales pueden aprender precisamente de estas multinacionales. Así que el hecho de que sean también las locales las que están impulsando en un año tan complejo el índice, sí que creo que es de celebrar. Y otra cosa que también es de celebrar es que en esta edición 189 empresas alcanzaron el puntaje perfecto, y eso significa que cerca de 1 millón de personas trabajan hoy en organizaciones que tienen políticas formales de no discriminación, capacitaciones específicas y prestaciones inclusivas para diversas configuraciones familiares. Como decíamos, una señal de solidez en las políticas que están implementando las empresas. Y que, a ver, son múltiples los estudios de muchísimas consultoras que siempre destacan que una empresa inclusiva, que una empresa diversa funciona 1,000,000 veces mejor que una empresa que está, digamos que enfrascada siempre con bastante rigidez o mismo en un esquema laboral. Y también Ellen Kahn de la Human Rights Campaign Foundation reconoció que estos resultados demuestran precisamente el progreso innegable y la inversión continua de la comunidad empresarial mexicanísima en la equidad. Como decíamos aquí, qué bonito tener la camiseta bien puesta de Made in México, oye, la verdad. Sí, como tú decías, a ver, un empleado que está libre, que no se siente asustado, que no tiene que estar pensando en qué puede decir y qué no puede decir en su compañía, siempre va a ser una persona que trabaja en mejores condiciones, que sea más feliz y que al final eso se traduce en los resultados de negocio, ¿no? Esta parte que decíamos o que se dice tanto, ¿no?, de que la inclusión y la diversidad no es una moda ni una cuota, sino que es un elemento de negocio que hace que el negocio tenga mayor rentabilidad. Y yo voy a aprovechar precisamente, Suara, esta noticia para comentarles a nuestros podescuchas que tenemos aún abierta la convocatoria de 41+1 LGBT+ de los negocios. Está abierta hasta finales de enero. Recuerden que este es un listado que publicamos en junio y que celebra y reconoce a personas que trabajan en corporativos, que tienen posiciones de liderazgo y que están trabajando para abrir las puertas a más personas de la diversidad y que también están trabajando para que sus empresas sean más inclusivas. Así que busquen la convocatoria en Expansión MX y no duden en aplicar
si creen que pueden estar en este listado. Oye, porque además es una edición hermosa. No es porque trabaje aquí, pero es una de mis ediciones favoritas también, ¿eh, Puri? Sí, la verdad es que es un listado muy bonito. Hay historias increíbles y además pues es una de nuestras ediciones más importantes. Recuerden que es las 500. Entonces, bueno, pues ahí se apuntan en junio ir a comprar la revista Expansión. Pero Suara, nos tenemos que empezar a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Oye, yo no sé tú, pero yo me voy a ir a buscar algo de frambuesa ahorita porque hablar de esa nota me abrió el apetito. Muchas gracias por esta linda charla, Puri. Es un buen desayuno. Muchas gracias a ti, Suara. Y recuerda, escucha que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión MX, que leemos todos vuestros comentarios en las redes sociales de Expansión, @Expansión MX. Pues que tengan un buen día. Ojalá estén muy próximos a sus vacaciones y las puedan disfrutar. Hasta mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.